El libro de Job es un libro que suele intrigar bastante a los cristianos por la forma en la que presenta al diablo pidiendo permiso a Dios para afligir a Job. Pero tenemos que comprender que hay una porción del relato que habla en forma de figura, en una alegoría. El libro de Job, capítulos 1 y 2, nos cuenta que Job era un hombre justo y que Satanás fue a hablar con Dios, diciéndole a Dios que este hombre era así porque nunca había sufrido, pero que si era afligido iba a maldecir a Dios. En el 1.6 se nos dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre ellos Satanás. El nombre Satanás en hebreo es Satán, que se traduce como adversario. Para ese tiempo Dios todavía no había revelado que había un querubín que cayó y se rebeló contra Dios, lo cual lo vemos después en Ezequiel 28.14, ni que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad, lo cual recién revela Dios al apóstol Pablo en Efesios 6.12. Satanás no es visto acá como un archienemigo de Dios, sino más bien como un hijo de Dios que es adversario a Dios. El mundo espiritual es muy complejo y por estar en un plano que no podemos percibir a los 5 sentidos es muy difícil de comprender. Por eso Dios, a lo largo de la Biblia, ha usado diferentes figuras e imágenes para hacernos entender una parte de cómo opera ese mundo espiritual. Incluso el apóstol Pablo, que recibió mucha revelación sobre la batalla espiritual, dijo que en parte conocemos y en parte profetizamos en 1 Corintios 13.9. Así que no podemos pretender entender todo lo que sucede en el entorno espiritual. Pero como todo esto es muy complejo y había cosas que Dios aún no podía revelar, sino que guardó en secreto, el libro de Job nos presenta al trasfondo espiritual como un cuento para niños, algo muy simplificado, hablando solo de un grupo de hijos de Dios, entre los cuales había uno que era un adversario que se oponía a los planes de Dios. Lo que nos muestra la historia de Job es que hay cosas que escapan al plano humano. Por más que una persona se comporte con total rectitud, hay un mundo espiritual de maldad que ataca aún a los que consideramos más justos. Nos muestra que en la vida ocurren muchas injusticias y hasta cierto punto Dios las permite, o sea, no las impide, aunque obviamente Él no es el causante de las cosas malas. El relato de Job nos dice que el diablo le pide permiso a Dios para afligir a Job, pero sabemos que no sucede así en la realidad, que el diablo pone trampas, no pide permiso. 1 Timoteo 3.7, 6.9, 2 Timoteo 2.26, queda claro que el diablo es tramposo y actúa contra la voluntad de Dios. El diablo no pide permiso a Dios, simplemente ataca. Pero en el libro de Job se simplifica la realidad para darnos a entender que aunque Dios podría detener por completo todo ataque del diablo, muchas veces deja que suceda, aunque nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, según lo que leemos en 1 Corintios 10.13. Job sufrió injustamente y esa injusticia que sufrió lo llevó a dudar de la justicia de Dios y a pecar con sus palabras, acusando a Dios de actuar injustamente. Esto es algo que nos puede pasar a todos. Las injusticias que sufrimos muchas veces nos llevan a dudar de la justicia de Dios y a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué le pasó esto a tal persona si parece ser tan buena? 3 amigos de Job quisieron ayudarlo, pero estos acusaban a Job de haberse comportado con maldad y que por eso le habían venido todas estas cosas. Había palabras de verdad en lo que estos 3 amigos le decían, pero estaban diluidas o mezcladas en falsas acusaciones que estaban haciendo contra Job. Esto puede representar a la sabiduría humana. A veces la gente quiere ayudar, incluso citando la Biblia o hablando de Jesús, pero lo hace desde una perspectiva puramente humana, sin comprender realmente el problema de fondo, y en lugar de ayudar terminan generando lo contrario, terminan perjudicando, aun cuando no lo hacen con mala intención. El relato luego nos presenta a un cuarto amigo, Eliú, que era el más joven, pero que habló con la verdad, expuso a Job su problema, señaló cuál era el pecado y error de Job y actuó como intermediario para que Job luego se conectara con Dios. Eliú nos deja la lección de la necesidad de un mediador para llegar a Dios. Eliú en el relato viene a ser una figura de lo que iba a ser Cristo, que hoy es nuestro mediador ante Dios. Sin el sacrificio de Jesús, ahora no tendríamos acceso directo a Dios. Como pecadores, necesitamos de Jesús como mediador para acceder a Dios. Una vez que Job aprendió la lección y se arrepintió de haber hablado injustamente contra Dios, Dios le restauró por completo y lo bendijo con mucho más de lo que él había tenido previamente, como podemos ver en el capítulo 42 de Job.
La pregunta que muchas veces nos hacemos es ¿por qué Dios permite la injusticia? Esta pregunta quizás requiere un análisis muy profundo que puede abarcar muchos aspectos y que probablemente no podamos comprender por completo en este tiempo, en esta era. No obstante, creo que hay dos factores principales para que Dios permita que pasemos por situaciones injustas. En primer lugar, Dios necesita poner a prueba nuestra fe, como dice 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Dios va a recompensar a los que han obedecido a su palabra y a los que le sirven. Al sufrir injusticias, es justo para Dios darnos una recompensa por eso. Dios quiere darnos galardones, pero Él es justo, no puede darlo porque sí, sino que lo va a dar en base a nuestra obediencia y a nuestra fe. Resistir la persecución y resistir los ataques del adversario por causa de la palabra es una forma de recibir recompensas de parte de Dios, y esto lo pueden buscar si quieren, tranquilos, en Mateo 5 del 10 al 12, Juan 15, 20, 2 de Timoteo 3, 12, 2 de Corintios 4 del 17 al 18, Santiago 1, 12, Hebreos 11 del 36 al 40 y Proverbios 17, 3. Todos estos pasajes nos hablan de cómo Dios va a recompensar a los que soportan con fe los ataques del adversario. En segundo lugar, también tenemos que entender que las adversidades templan nuestro carácter, templan nuestra fe, nuestra paciencia y nos purifican la mente y el corazón. Esto lo pueden ver en Santiago 1 del 2 al 4, en 1 de Pedro 1, 6 y 7, en Salmos 26, 2, en Salmos 66, 10 y en el 139, 23. Además, estas situaciones difíciles también nos hacen darnos cuenta de los débiles que somos y de cuánto necesitamos de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Esto tiene que servirnos para no ser sorprendidos cuando alguien o nosotros mismos sufrimos injustamente. Muchas veces sufrimos por causa de nuestras propias malas decisiones, pero otras veces recibimos los ataques del enemigo y Dios permite que suframos injustamente. En ese caso, no tenemos que culpar a Dios por nuestros problemas ni acusarlo de ser injusto, sino darnos cuenta que es nuestra oportunidad de mantenernos firmes en la fe para ser purificados espiritualmente y ganar nuevas recompensas para el reino venidero. Para finalizar, 1 de Pedro 4, 11 al 16, nos dice: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre.